Hola, el día de hoy estamos con Paula Jaramillo. Ella es una terapeuta respiratoria con una amplia experiencia en la atención de pacientes de cuidados intensivos y sobre todo de pacientes con traqueostomía. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, doctor, por la invitación. Ok, muy bien. Bueno, cuéntanos para los que no te conocen, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia con pacientes críticos? Ok, yo me gradué hace 25 años de terapeuta respiratoria. Comencé a trabajar en varias instituciones. Tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento y una pasantía en Argentina acerca de la rehabilitación de la deglución en pacientes con traqueostomía y sobre todo muy enfocado a pacientes que es neurocrítico. Ok, súper bien. ¿Y por qué, digamos, como esa pasión pues, por la traqueostomía? Porque igual es una vía aérea artificial que muchas veces en pacientes, sobre todo neurológicos, era considerada como que ya era, digamos, fija, o sea, algo que se iba a quedar con el paciente. Cuando yo comencé a estudiar bastante lo que es ese manejo adecuado del paciente con traqueostomía y que se puede rehabilitar para que esto no sea un escenario donde el paciente se tenga que ir a la casa con traqueostomía, y por medio de lo que nosotros hacemos en terapia respiratoria también podemos ayudar a que ese paciente tenga un control de secreciones y lograr que ese paciente que tenía un pronóstico donde la traqueostomía podría ser permanente, pues ya en este caso no sea permanente y que sea algo que sea ya transitorio mientras su etapa dura. Claro, porque en general digamos que cuando uno ve al paciente traqueostomizado, es un paciente, son pacientes que uno en general los ve que son como más vulnerables, más frágiles, más dependientes de sus Claro, y cuidadores. ahí el tema familiar es muy importante porque el familiar se convierte, o sea, también tiene algo más que aprender, es a manejar esa traqueostomía, y esto se vuelve su vía aérea, donde si a esta traqueostomía no tiene el manejo adecuado, pues el paciente puede fallecer. Claro. Entonces, para mí, digamos que se volvió una pasión y hacer que el paciente pueda rehabilitarse desde el momento que se le instaura la cánula de traqueostomía, con unas técnicas, con unos ejercicios, y ya de ahí, cuando una vez se libera el ventilador, una vez está en un servicio de hospitalización, que se continúa el trabajo, podemos retirarle la cánula de traqueostomía y enviarlo a la casa. Claro, porque, o sea, funciona muy parecido a que cuando decidimos, digamos, intubar un paciente, iniciarle soporte ventilatorio, siempre estamos pensando ya es en el momento en que lo vamos a extubar. Aquí sería algo similar, que cuando ya le hacemos la traqueostomía, estamos pensando en toda la parte de rehabilitación para poder, digamos, en algún punto decanularlo. Claro, y eso es fundamental, y ahora, digamos que nosotros contamos con muchos dispositivos en los cuales yo puedo hacer que cuando mi paciente tenga esa cánula de traqueostomía no sea tan traumático y me facilite. Dentro de estos dispositivos, igual nosotros debemos siempre, un paciente con cánula de traqueostomía, siempre debemos proveerle muy buena humidificación. Esto, digamos que si esto es lo que me va a ayudar a mí, esto va a tener mucho éxito cuando yo estoy pensando en retirar esa vía aérea artificial. Claro, porque me imagino que muchas de las condiciones que lleva el paciente pueda ser decanulado tempranamente es regresar, digamos, como a su fisiología normal, que el sistema esté funcionando de la forma más... Y otra cosa súper importante en el paciente con traqueostomía y que le ayuda mucho también a esa parte, o sea, mientras lo vamos rehabilitando, la parte de favorecerle la comunicación. Entonces, para eso tenemos dispositivos que vienen con fenestra, pacientes que no tengan compromiso, digamos, a nivel neurológico o que no tengan compromiso de la deglución, puedo poner una cánula de traqueostomía con fenestra. También voy a tener otro tipo de válvulas fonatorias para estos pacientes en los cuales no tengo oportunidad de tener una cánula con fenestra. Entonces voy a tener una cánula de traqueostomía convencional donde yo voy a instalar una válvula de fonación. En el momento que yo elijo mi paciente para ponerle una válvula de fonación, le estoy
no solamente recuperando, ¿sí?, toda la parte de su vía aérea, volviéndolo, digamos, a la parte fisiológica, sino que también la parte emocional. Para eso es muy importante, porque toda esta rehabilitación que nosotros hacemos en el paciente con traqueostomía va muy enfocado también en esa parte emocional, porque muchas veces el paciente, claro, al no poderse comunicar con su familiar, no poder manifestar que le duele, sí, es un paciente que se demora un poquito más en estos procesos. Claro, también me vino que se desespera, genera más ansiedad, estados depresivos, pues eso también tiene que ver. ¿Qué recomendaciones les darías a los que nos están viendo acerca de en qué momento poner una válvula fonatoria? Ok, entonces, muy importante, ¿en qué momento yo voy a poner la válvula fonatoria? Yo primero tengo que saber cómo está, digamos, la parte del manejo de la secreción, ¿sí? Porque digamos que si vamos a pensar solamente en la parte fisiológica, las cuerdas vocales tienen que tener un cierre, un semicierre durante cuando va a hacer la fonación. Si el paciente no tiene, digamos, una condición, no está bien acondicionado para poder realizar la fonación, pues obviamente que no debería estar pensando yo desde el punto de vista fisiológico. Hay otra cosa, existe, digamos, unos pasos, sí, que esto está documentado en la literatura, donde yo desinflo el balón de una traqueostomía, la voy a desinflar para que haya, digamos, primero un pasaje del aire. Mi paciente debe estar sentado, ¿sí?, en una posición, no debe estar acostado, en una posición donde tenga su sostén cefálico. Y la primera prueba para yo saber si es candidato a una válvula de fonación es yo realizar una oclusión, ¿sí? Puede ser una oclusión digital, y yo voy a observar entonces cómo mi paciente hace ese control entre la deglución y la respiración. Si mi paciente durante ese segundo, 2, 3 segundos que yo lo tenga ocluido, mi paciente comienza a ahogarse o comienza con una tos muy vigorosa o comienza a ponerse cianótico, desaturado, pues es un paciente que todavía no está listo y que en este caso pues va a necesitar que se le haga más rehabilitación. Ok, súper bien. Y hablaste acerca de que no tuviera muchas secreciones. ¿Qué son muchas? Porque pues igual digamos que a veces cuando uno no, que tiene muchas, pero son 3, 4, 5 aspiraciones Exacto, tenemos unos pacientes que los catalogamos mi paciente es hipersecretor. Exactamente. Listo, hay unas condiciones y unas características que va a tener, digamos, el moco como tal. Entonces tenemos un tipo de pacientes que al estar tanto tiempo desacondicionados y tener una enfermedad pulmonar como tal, hace que se genere mucha acumulación de secreciones. Cuando yo empiezo procesos de rehabilitación, obviamente que el mecanismo mucociliar comienza a activarse, entonces va a estar fluyendo muchísimo más las secreciones. Y recordemos que cuando el paciente estuvo sedado, cuando el paciente estuvo intubado, ese mecanismo mucociliar, que es el encargado, digamos, de que no se me acumule las secreciones, estuvo muy quieto, estuvo muy parado. Y si a esto le sumamos que no va a tener una adecuada humidificación, esto va a hacer que yo tenga un paciente que diga, este paciente con todas estas características es hipersecretor, y es el paciente que yo le realizo una aspiración, salgo de la habitación, vuelvo y es un paciente que está otra vez lleno de secreción. O sea que cada rato están llamando como si nunca lo hubieran aspirado. Exacto, entonces más o menos, sí, como si nunca lo hubieran aspirado, y esto, digamos que nosotros podemos tomar medidas como terapeutas respiratorios, pues podemos hacer lo que son las técnicas de higiene bronquial, y también otra vez vuelvo a lo que es un dispositivo que de verdad esté haciendo lo que es la humidificación, ¿sí?, basado en la temperatura corporal del paciente. Esto es fundamental. Cuando yo tengo el aire muy frío, lo primero que hace la vía aérea, digamos a nivel bronquial, es como inflamarse, como empezar a producir, y esta es una secreción que la vemos, digamos, en ese tubo en T o en esa máscara de traqueostomía. Vamos a ver una secreción que es como espumosa, que es como tal, y esto corresponde a una irritación en la vía aérea del mismo frío. También tenemos otro que
el otro escenario donde mi paciente, es que mi paciente no maneja casi secreciones. Sí, entonces, esa paciente que tiene las secreciones tan secas es porque ya lo estoy llevando al extremo, estoy poniendo aire muy seco, muy frío, que lo que está haciendo es secando toda la vía. Entonces, principal, cuando siempre yo veía, este paciente si tiene muchas secreciones, entonces yo tomo medidas en cuanto a lo que es la terapia, en cuanto a lo que es la higiene bronquial como tal, realizarle una buena terapia, una buena, digamos, aspiración de secreciones. Importante también lo que es las cánulas internas de los pacientes pues, o sea, las cánulas de traqueostomía, todos van a tener estas para poderlas intercambiar y acondicionarle muy bien la vía aérea. Si yo tengo un paciente que le acondiciona muy bien la vía aérea, o sea, el aire está con una temperatura adecuada, es un paciente que ya deja de ser. Okay. Y eso también tiene, digamos, sobre todo cuando yo instauro estos dispositivos, tiene un periodo como de adaptación. Entonces, tiene ese periodo de adaptación y ese paciente que estaba hipersecretor deja de ser hipersecretor. Okay. Y hay otra condición que ya, digamos, como que lo condiciona si es un paciente neurológico, es porque el paciente puede estar teniendo todo el tiempo microaspiraciones, que no se da cuenta, pues tiene pérdida, pues, digamos, de toda su parte neurológica y comienza, y ahí muchas veces ese es el otro paciente que decimos, el paciente es hipersecretor, pero no es tanto, salga a nivel bronquial, sino que sería... Se manejan mal como la saliva, pues, y se acumula mucho aquí en la parte. Se acumula acá y no tiene protección. Entonces escapa, digamos, pues aumenta, digamos, el volumen a nivel de la vía respiratoria, pero el escurrimiento mismo de la saliva, pues. Exacto. Ok, súper bien. Bueno, no, muchas gracias, Paula, pues, por todos estos consejos y mensajes que nos das, siempre pensando en la seguridad y en la rehabilitación de nuestros pacientes. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación.